Bueno, yo cuando hablé con Joana le ofrecí que pudiéramos revisar este tema. Me parece que es un tema que digamos que es como del trajín diario de la mayoría de los cirujanos. Eh, Quiero siempre hacer lo que trato de hacer cuando hablo de algún tema, es tratar de motivarlos, enamorarlos, que esto deje algún tipo de enseñanza, alguna motivación y podamos tener mucho más, digamos, discusión para un futuro en relación a este tema. Esta es una palabra del profesor Shinichi Suzuki. Dice, toda semilla necesita tiempo y estímulo para crecer. Creo que es muy pertinente porque tenemos residentes, tenemos gente joven. El doctor Suzuki fue el creador o el fundador del método Suzuki de música y él cree que toda persona es capaz de tocar un instrumento. En mi época de estudiante de la Universidad Nacional, conocí a un doctor que se llama el doctor Gabriel Toro, neuropatólogo. Él en alguna reunión nos sacó una fotografía parecida así. Yo pienso que de pronto puede ser hasta la misma persona porque casi todos son muy similares. Esa fotografía correspondía a el doctor Cushing. Y el doctor Gabriel Toro nos preguntó que si sabíamos quién era. Pues obviamente la mayoría no lo sabíamos y dijo él que un estudiante de medicina, si no conocía la foto del doctor Cushing, no debería estar estudiando medicina. Esta foto es una foto del doctor Billroth. El doctor Billroth fue el encargado de hacer la primera gastrectomía subtotal en una mujer de 42 años de apellido Heller, que tenía un síndrome pilórico y él le hizo un B1. El doctor Billroth fue un pionero realmente en la cirugía en su época. Posteriormente describió el B2, pero la persona que hizo la primera gastrectomía total fue este cirujano suizo, Karl Slater, en 1897. Fue un cirujano de trauma y un cirujano también con experiencia en cirugía ortopédica. Y también insisto en que cuando las personas manejamos la parte quirúrgica y hacemos todos los días una Y de Rux, pues tenemos que saber quién es Rux, quién era César Rux. Y César Rux fue un cirujano suizo. Él describió el procedimiento de la Y de Rux y la primera anastomosis en humanos la hizo en 1892. Cuando yo comencé a revisar este tema hace un par de semanas, encontré una cantidad de figuras como esta, por ejemplo. Yo no sé si alguien hubiera hecho algún tipo de reconstrucción, por ejemplo, de una gastrectomía total, como es pegar el duodeno al yeyuno y hacer un segmento como dando una semejanza como de un reservorio gástrico entre un segmento del yeyuno al cual le han seccionado otro segmento. Y otro procedimiento que está descrito, mire aquí en el año 2015, que se llama la interposición yeyunal funcional. En este caso, el asa se sube, se pega al esófago, esa asa que sale, la asa aferente, se pega al duodeno, esa asa que baja se hace una anastomosis a manera de una asa de Brown lateral y posteriormente se liga el segmento del asa que sube 5 centímetros por debajo de la esófago yeyuno, 2 centímetros por debajo del duodeno yeyuno, tratando de que la comida tenga un tránsito, entre comillas, fisiológico y también, entre comillas, que tuviera como una especie de reservorio para que la comida pase de esa forma, o sea, que sea lo más fisiológico posible. Pues cuando uno mira los resultados de esta cirugía, los pacientes tienen menos reflujo, tienen menos vómito, menos náusea, el peso corporal es mejor. Luego tiene alguna incidencia de todas formas dentro del bienestar funcional del paciente. Esta gráfica es como la hoja de ruta de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de morbilidad, de mortalidad, de complicaciones. Todos los pacientes que se llevan a una gastrectomía, ya sea total o subtotal, casi que aparecen con nuevos síntomas y eso es como otra enfermedad para estos pacientes. Y fundamentalmente el hecho de aliviar o mejorar esa cantidad de síntomas hace que uno esté muy preocupado por lo que es la calidad de vida y el estado nutricional del paciente. Yo creo que cuando uno ve a un paciente con una gastrectomía total, generalmente lo ve desnutrido, lo ve delgado, y eso pues es como cambiarle un poquitico el panorama y la vida a un paciente cuando uno toma la decisión definitivamente de hacer una gastrectomía total.
Pero es muy importante saber si yo estoy resecando la totalidad del estómago. El estómago cumple una función, es un reservorio, se almacena la comida, se digiere la comida, y una vez que la comida pasa al duodeno, ese quimoácido hace que ya haya un estímulo a nivel del páncreas de una hormona que se llama la secretina, que estimula las células que están en los conductos pancreáticos para producir bicarbonato y agua. Pues el quimoácido es neutralizado por ese tipo de secreción de bicarbonato, pero también hay un estímulo para que se libere una enzima que es la colecistoquinina o pancreosimina, que hace que el páncreas estimule todas las secreciones exocrina para que ayude a la digestión de la comida y a la absorción de la comida. Entonces, definitivamente cuando nosotros hacemos una gastrectomía total, pues estamos casi que haciendo ausencia de un reservorio gástrico, y la mayoría de las veces que hacemos una Y, pues también estamos quitando ese paso de la comida por el duodeno, y eso hace que definitivamente haya, como lo han descrito, como una asincronía entre la comida y el estímulo para el páncreas y la secreción desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista enzimático. Entonces, estas son las indicaciones para una gastrectomía total. Son tratamiento de tumores del cuerpo, en tumores de la región proximal gástrica. Algunas personas, cuando tienen un tumor tipo difuso, incluso puede ser antral, le hacen una gastrectomía total al paciente, probablemente si es una persona joven con mucho mayor razón. Hay una gastrectomía también de indicación profiláctica en estos síndromes de carácter hereditario, que tienen una mutación de la E-caderina, porque estos pacientes que portadores de estas mutaciones, generalmente el 80 o el 90% terminan haciendo un cáncer gástrico, y entonces hay necesidad de quitar el estómago de forma completa. Y hay algunas indicaciones un poco más, digamos, menos frecuentes, pero están descritas en la literatura, como la gastroparesia y algunas patologías de obstrucción del tracto de salida del estómago. Entonces, cuando uno revisa este tema, también encuentra que están descritos, así como yo les mostré en estas diapositivas de las reconstrucciones, han descrito entre 60 y 70% de procedimientos de reconstrucción. Y como lo que uno pretende es que el paciente tenga la mejor condición fisiológica, la mejor condición funcional, entonces viene la primera pregunta. ¿Nosotros debemos preservar el tránsito duodenal? Es decir, que la comida pase por el duodeno. Este es un esquema de lo que se llama la interposición yeyunal o el procedimiento de Longmire. Y a la derecha está el mismo procedimiento, pero con un reservorio gástrico que tiene un tamaño entre 7 a 15 centímetros. Este es un trabajo publicado en el año 2013, es una revisión sistemática. Se eligieron 9 estudios controlados, se llevaron 325 pacientes sin preservación del tránsito duodenal, digámosle hace como una Y de Rux, y 317 con preservación del tránsito duodenal, le hace como un Longmire. Los procedimientos fueron una interposición yeyunal, una Y de Rux, una Y de Rux con anastomosis del duodeno al yeyuno, y algunos se realizó una bolsa. En esta gráfica, que es un poquito, digamos, cargadita, ustedes van a ver los diferentes grupos. Este no tiene, digamos, preservación del tránsito duodenal, este sí. Están los diferentes autores, y si ustedes lo ven aquí, hay un buen porcentaje de esta serie en el cual les hicieron bolsa, prácticamente como entre el 60% de los pacientes. Está el número de casos, la edad, el género, el estadiaje de los tumores, la longitud del asa de la Y, la condición, si recibió o no recibió nutrición. Y este es como los resultados que se encontraron de este trabajo. Si ustedes miran lo que refiere a morbilidad y mortalidad, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico. En relación al tiempo operatorio, el tiempo operatorio fue mayor a aquellos pacientes a los cuales se les hizo un procedimiento de la preservación del tránsito duodenal. Desde el punto de vista de los parámetros nutricionales, pues aquí tenemos a los que se les preservó, a los que no se les preservó el tránsito, peso corporal a los 3 y a los 6 meses, y ustedes ven que hubo estadísticamente significativa para aumento del peso a los 6 meses, igual para los niveles de hemoglobina. A los 6 meses también hubo un incremento en los niveles de hemoglobina, más no hubo ninguna diferencia para la albúmina, pero para el índice de saturación de hierro, a los 6 meses también hubo una mejoría desde el punto de vista estadístico.
Cuando se mira la parte del dumping y el reflujo, se encuentra que no hay diferencia, por lo menos en el reflujo, ustedes no hay ninguna diferencia estadística, y a los 24 meses, cuando se hace la preservación del tránsito denal, parece que hay disminución en lo que corresponde al reflujo. Este es un análisis de subgrupos, ya está involucrados los pacientes de reservorio. En el primer grupo están los que tienen bolsa y finalmente los que no tienen bolsa. Ustedes se dan cuenta que la morbilidad y la mortalidad no cambia, el tiempo operatorio es mayor cuando se hace bolsa y cuando se preserva el tránsito duodenal. Existe mejoría en el índice de saturación del hierro, y en relación al dumping, pues no hay ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico. Entonces, si uno pudiera sacar alguna conclusión de este trabajo en relación a la preservación del tránsito duodenal, uno pudiera decir que hay mejoría en los parámetros nutricionales a corto plazo. No se incrementa el riesgo quirúrgico, es decir, no hay ni aumento en la morbilidad ni en la mortalidad. Parece que no se mejora la calidad de vida, pero cuando se realiza una bolsa, parece que la calidad de vida sí se mejora. La segunda pregunta es si nosotros debemos construir un reservorio, una bolsa gástrica, pensando en lo que es fisiológico, pensando en que hay que hacer como un neoestómago, tratar de darle como la mejor condición funcional y fisiológica a ese paciente. Esta es una de las formas o alternativas de hacer una bolsa. Esta es una bolsa como en omega, con esa longitud que está marcada. Esta es una bolsa que se describe en J. Esta es una bolsa en S. Y esta es una bolsa, pero una bolsa distal, es decir, una yeyuno lateral de unos 15 centímetros de longitud. Este es una metaanálisis que incluye estudios aleatorizados y no aleatorizados, donde se le está dando validez a si hacer la bolsa tiene algún tipo de punto de vista de calidad en el sentido de síntomas postprandiales, parámetros nutricionales, calidad de vida. Y se recogieron 518 estudios, de esos 500 se eligieron 25 estudios. Hubo 17 estudios clínicos controlados, 5 retrospectivos, 3 prospectivos, 837 pacientes con bolsa, 784 pacientes sin bolsa. Este fue el tipo de reconstrucción, Y-RUX, interposición con o sin bolsa, y eso fueron como los parámetros generales. Cuando uno hace el análisis, aquí está el grupo de la bolsa, el grupo de reconstrucción de bolsa, el grupo de no reconstrucción. Esta es una bolsa yeyunal, esta es una bolsa oral, o sea, la bolsa distal, la bolsa preduodenal, una bolsa con interposición yeyunal, y ustedes se dan cuenta que prácticamente no hay ninguna diferencia estadística en relación a la morbilidad con diferentes tipos de bolsa y tratando de preservar, tratando de hacer bolsa o no bolsa. En relación al dumping, también está reconstrucción de bolsa, no reconstrucción de bolsa, bolsa yeyunal con interposición yeyunal. Está el número de individuos a cada grupo, y en relación al dumping, a los 3 a 6 meses sí hubo mejoría con la creación de la bolsa. A los 12 a 24 meses también existe mejoría en relación al dumping. En relación al reflujo, también en la parte total, con la suma de todos los grupos, también hay mejoría con la realización de la bolsa. En relación al índice de masa corporal, a los 3 a 6 meses, si ustedes se dan cuenta, no hay diferencia desde el punto de vista estadístico, 3 a 6 meses, pero a medida que va pasando el tiempo, 12 a 24 meses, uno encuentra que tiene validez hacer la bolsa para mejorar el índice o la masa corporal o digamos el peso corporal del paciente. La calidad de vida, en estos trabajos hay diferentes escalas de vida. Esta es una escala de vida. A los 6 meses no se encontró diferencia entre hacer bolsa o no hacer bola respecto a la calidad de vida. A los 12 meses ya se ve que estadísticamente se está a favor de la realización de una bolsa como medida para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. A los 24 meses no existe, pero a los 12 meses con otra calidad, con otra escala de calidad de vida, también hay diferencias estadísticas a favor de hacer la bolsa. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que
Entre hacer bolsa y no hacer bolsa, no hay diferencias en relación a la morbilidad, es decir, fugas, abscesos, etc. Hay mejoría en el síndrome de dumping a los 3, a los 6 y a los 24 meses con la bolsa. Hay mejoría en el reflujo entre los 2 y 24 meses con la elaboración de la bolsa. Hay mejoría en los parámetros nutricionales, sobre todo en el índice de masa corporal, a los 12 y a los 24 meses. Y hay mejoría en la calidad de vida con la elaboración de la bolsa. En esto siempre uno tiene que pensar que a veces los pacientes que nosotros estamos haciendo procedimientos, la mayoría son pacientes con cánceres avanzados y desafortunadamente la sobrevida o la supervivencia de estos pacientes no es tan extensa en tiempo y muchas veces no se puede ver el impacto del procedimiento a favor de lo que se puede hacer pensando en la parte funcional. Y además hay que sumarle que con los pacientes durante los primeros meses o el primer año reciben quimioterapia, lo cual también deteriora un poco la condición y es difícil por eso medir o hacer estudios de escala de calidad de vidas y de molestias desde el punto de vista de síntomas para saber exactamente si estos pacientes se benefician con algún tipo de preservación de tránsito renal o de bolsas. Esta es una investigación tratando de saber si la Y de Rux es la mejor, y es una revisión de estudios clínicos controlados. Tiene publicaciones de muy buen tiempo, artículos originales, estudios clínicos controlados. Se eligieron 15 estudios. Desafortunadamente se eligieron muchos cuestionarios de calidad de vida. Estos son los procedimientos y fundamentalmente el punto final era saber cómo era la calidad de vida de estos pacientes. Esto es lo que yo le decía que tienen muchas escalas de calidad de vida. Esta es una escala específicamente para pacientes con cáncer. Este es para pacientes con enfermedades gastrointestinales. Esta es una escala de BISIC, que yo creo que es posible que de pronto hoy casi nadie la utilice. Y esta es la pregunta, y este es el tipo de reconstrucción, los autores, donde está el tipo de reservorio, si es una Y de Rux con reservorio, si es una interposición con reservorio, y aquí están los que son estadísticamente significativos. Perdóneme. Los que son estadísticamente significativos y los que no. Uno podría decir que aquí hay algo de inclinación como hacia la parte de la Y de Rux con reservorio, pero de todas formas creo que hay muchas, digamos, déficits en este tipo de trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones específicamente de este artículo que acabamos de revisar? Dice que la calidad de vida se mejora sustancialmente o significativamente con la bolsa gástrica. Y en orden de, digamos, para mirar la superioridad de algún tipo de reconstrucción, es necesario hacer buenos estudios con un mayor número de pacientes y sobre todo con instrumentos que estén validados, instrumentos de calidad de vida que estén validados. Hay otro pedacito que también hay que meterlo dentro de esto, es que es el tamaño también de la bolsa, si la bolsa es pequeña, si la bolsa es grande. En un comienzo las personas creían que la gente no podía vivir sin el estómago y pues probablemente en algunas cosas se tiene razón respecto a ese tipo de concepto. Este es un metaanálisis en el cual se está mirando en relación al tamaño del reservorio. Ustedes se dan cuenta que aquí hablan de bolsa pequeña como cuando es menos de 10 centímetros y bolsa grande cuando es mayor de 10 centímetros. Sin embargo, por ejemplo, aquí este autor habla bolsa pequeña 15 centímetros y bolsa grande 20 centímetros. Pero digamos que ese podría ser como el término 10, menor de 10 y mayor de 10, bolsa pequeña y bolsa grande. Pero eso es una de las cosas también que tienen todos estos artículos, que no hay una uniformidad o una norma para establecer ese tipo de tamaño. Cuando uno mira en relación, por ejemplo, a los síntomas desde el punto de vista digestivo, de reflujo, disfagia y vómito, en relación al tamaño de la bolsa, uno encuentra que no hay diferencia entre hacer una bolsa pequeña y una bolsa grande, en ninguna de estos tres síntomas. En relación al cambio de peso, tampoco hay ninguna diferencia entre hacer una bolsa pequeña y una bolsa grande. Pero si uno mira como las conclusiones del artículo, uno encuentra estas cosas. No hay diferencias en los síntomas digestivos. El tiempo quirúrgico fue mayor para la bolsa pequeña, como si fuera un poco más difícil hacer una bolsa pequeña. La capacidad de ingesta de comida con la bolsa pequeña fue mejor. No hay diferencias en el peso corporal.
Hay mayor reflujo cuando se hace una bolsa grande y algunos estudios muestran mejoría en la ganancia de peso y en la calidad de vida cuando se hace o se mira el tamaño de la bolsa. Este es un ejemplo de las bolsas. La primera es una bolsa en omega, esta es una bolsa en J, esta es una bolsa en J, pero anastomosando el duodeno al yeyuno. Igual, esta es una bolsa, una reconstrucción que se llama con anastomosis tipo Tomoda, y se describe en la literatura así como una doble reconstrucción. Esta es una bolsa en J, una bolsa distal o la bolsa aboral, y es una doble bolsa proximal y una bolsa distal. Este es un artículo que me llamó la atención. Este autor o estos autores establecen como un modelo matemático para saber cómo es el tipo de reconstrucción ideal, y entonces hacen diferentes tamaños, miden las presiones y los volúmenes. Es un estudio en cerdos, y ellos definen que definitivamente habría que hacer, desde el punto de vista de mejorar volumen y capacidad, deberían hacerse las bolsas grandes. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que funcionalmente las bolsas grandes parece que causan más reflujo y funcionan mejor las bolsas pequeñas. Bueno, ahora vamos a hablar algo de las complicaciones. Las complicaciones en relación a la gastrectomía total tienen que ver mucho como la diferencia entre la morbilidad y la mortalidad. Estas son las cifras como digamos aceptables: morbilidad 9 a 14%, mortalidad del 1 al 10.8%. Uno de los residentes de la Nacional, el doctor Oscar, se me olvidó el apellido, hizo una revisión de 100 gastrectomías en el instituto cuando él retó de forma prospectiva y encontró que la morbilidad nuestra llegaba casi como al 24% y la mortalidad al 11%. Las complicaciones es una forma de medir, por supuesto, digamos, la pertinencia de una cirugía, pero también la escogencia de los pacientes. Porque uno trata de mirar que la probabilidad que exista es que el pronóstico de estos pacientes depende de la presencia o de la ausencia de complicaciones. Entonces, las complicaciones y el pronóstico son unos factores muy importantes. Las complicaciones hay una forma, digamos, importante de poderlas uno medir, clasificar, poderlas hacer tangible para poderlas comparar con otra serie de trabajos. Entonces, las complicaciones anteriormente se hablaban de mayores y menores, de tempranas y tardías. Digamos, estas clasificaciones como que cada día tienen menos cabida. Hoy en día parece que se hablan de las complicaciones locales y sistémicas. Cada día estamos tratando de que usemos el mismo lenguaje, y entonces en esta forma, estos doctores, que son el doctor Claven y Dindot, hicieron una clasificación de las complicaciones quirúrgicas tratando de hacer una uniformidad para que habláramos el mismo idioma. Es una clasificación que es prácticamente como uniforme, universal y muy útil. Y estos son los eventos adversos, digamos, como categorizados como más comunes de estudio de la gastrectomía total. O sea, el paciente pueda tener una anemia, una complicación de la herida, una fuga de la anastomosis esófago-ileyunal, una complicación pulmonar, una arritmia cardíaca, trombosis venosa o embolismo pulmonar, una infección o absceso intraabdominal, alteración de la conciencia, fuga del muñón duodenal y hemorragia. Pues es muy importante que cuando tengamos una complicación, nosotros la podamos, además de clasificar, graduarla. Y esta clasificación o esta graduación tiene la ventaja de estos doctores que permite que hablemos el mismo idioma cuando estamos haciendo comparación de unos grupos con respecto a otros grupos. La importancia de esta clasificación es que a uno a veces le puede definir cuál es como el manejo de acuerdo a la clasificación y a la graduación de la complicación que se ha presentado. Si ustedes lo ven acá, el grado 3 o menos del grado 3 requieren intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, pero sin anestesia general. En cambio, cuando el paciente tiene una complicación por encima del grado 3B, ya necesita anestesia general. El grado 1, medicación oral y cuidado médico. El grado 2, generalmente medicación intravenosa o transfusiones. El grado 3, sin necesidad de anestesia, y de aquí para allá, complicaciones que incluyen la anestesia general. Esta es una revisión de un doctor Selby sobre 238 pacientes
que presentaron, está exclusivamente dirigido a la morbilidad, y estos son los eventos adversos que les he mencionado. Aquí está el número de pacientes y el porcentaje de pacientes, y aquí están los pacientes que tuvieron más de 3 en la clasificación, o sea, 3B. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el paciente que tuvo anemia, pues no hubo necesidad de llevarlo a cirugía. Pero el paciente que tuvo una fuga anastomótica clasificada como grado 3 o 5, que fueron 25 pacientes, este es el porcentaje, el 100% tuvo que ser llevado a cirugía. Mientras que lo tuvieron una fuga grado 1 o grado 2, ninguno tuvo que ser llevado a cirugía. Cuando uno mira qué factores asociados están asociados con las complicaciones o cuáles son los que se pueden asociar, este es un trabajo sobre 881 pacientes. Estas son las variables de los pacientes: la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el ASA, la condición nutricional, si tenían una cirugía previa, el tipo de cirugía. Aquí, por ejemplo, se hicieron gastrectomía total, el 14.3%, si fue abierta por laparoscópica, si hizo disección ganglionar, si hizo resección de otro órgano, y el estadiaje. Estas son las complicaciones de este artículo, de acuerdo a la clasificación de Clavien-Dindot, 881 pacientes, 254 eventos. Si ustedes ven, prácticamente del grado 3, 4 y 5, pues solamente como un 2% de complicaciones. Luego eso habla muy a favor de qué es lo que hicieron en este tipo de trabajo. Sin embargo, cuando uno mira cuáles son los factores asociados a las complicaciones, uno encuentra que hacer una gastrectomía total es un factor de riesgo para tener más complicaciones. Hacer una gastrectomía extendida también es un factor de riesgo. Cuando el individuo tiene mayor de 60 años, cuando tiene un ASA 3 o un ASA 4, y cuando tiene una condición nutricional que lo describen como leve o moderada. Este es otro tema y un gran capítulo que son las complicaciones de la gastrectomía total, la fuga de la anastomosis del esófago y yeyuno, la fuga del movimiento duodenal, el síndrome de Dumping, el síndrome de la estasis de la Y de Rux, la insuficiencia exocrina pancreática, la anemia y las fracturas. Vamos a revisar algunas de las complicaciones. La fuga de la anastomosis esófago-yeyunal, afortunadamente, es digamos, una complicación que es poco frecuente. Esta es la incidencia que dice la literatura, pero cuando se presenta tiene una mortalidad muy importante. ¿Qué es importante en este tipo de pacientes con esta sospecha de una fuga? El diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno. Y dentro de ese diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, es muy importante de pronto la endoscopia. Nosotros en un principio, hace unos años, pensar en hacer una endoscopia a un paciente recién operado de una gastrectomía total creo que no era la mejor alternativa, pero hoy en día yo creo que es parte del manejo cuando se tiene alguna sospecha o se tiene alguna certeza de que el paciente puede estar fistulizado, y eso hace parte muchas veces el manejo endoscópico. Entonces el tratamiento de estos pacientes es un tratamiento conservador la mayoría de las veces, endoscópico o quirúrgico. Este es un algoritmo, hay muchos algoritmos, pero también la dificultad de que a veces no hay muchos pacientes para poder tomar una decisión en relación a cuál es el manejo ideal. Este primero plantea un tratamiento conservador si el paciente no tiene una peritonitis difusa, y dentro de ese tratamiento conservador, lo primero que se hace incluso antes de una endoscopia es la evaluación del TAC, de si es posible el drenaje o no la colección, los antibióticos, el ayuno y el soporte nutricional. El paciente que no mejora, pues requiere tratamiento endoscópico, a veces la colocación de un stent autoexpandible, un clip, un Novesco, un back endoscópico, y el paciente que definitivamente se descompensa y no puede ser manejado desde el punto de vista médico, es un paciente que generalmente hay que llevar a cirugía. Como recomendación importante, pues drenaje, y es muy importante porque muchos artículos lo dicen, hay que tratar de no desbaratar en lo posible la anastomosis, es lo más prioritario, porque el paciente después se vuelve, eso sí que es una complicación, tener un paciente con un muñón esófago cerrado y una yeyonostomía, tener que recuperarlo después para volverlo a reconectar. Eso sí es una complicación realmente grande, si es que el paciente no fallece en todos esos intentos. Hay que tratar de no desbaratar la anastomosis y muchas veces utilizar dentro de eso el manejo endoscópico, la colocación de una sonda enteral avanzada. Esta es una revisión de una gran cantidad de pacientes. Ustedes ven, por ejemplo, este autor que tiene 1.114 pacientes y tuvieron 83 fugas.
el total de este artículo son 3.893 con 114 pacientes con fugas. Si ustedes se dan cuenta, de 114, 66, casi como el 60% tuvieron manejo conservador, o sea, no hubo necesidad de llevar a cirugía. Un porcentaje por ahí como del 25% requirió manejo endoscópico y un porcentaje un poco más alto fue necesario llevar a cirugía. La fuga del muñón duodenal es una complicación frecuente, perdón, no tan frecuente, 3%, con una mortalidad muy alta. También es muy importante sospechar el diagnóstico y muchas veces uno tiene que pensar que el paciente que hace una fuga del muñón duodenal, casi uno como cirujano puede preverlo, porque muchas veces uno se da cuenta que el muñón duodenal fue difícil de cerrar, o que es un hematoma, o que las grapas no pegaron bien. ¿Hay alguna duda que tiene el cirujano en la cabeza para pensar que de pronto esta pueda ser una posible complicación en una cirugía? Esta es una revisión sistemática de Aurelo, con 388 artículos, 3 elegibles, con una mortalidad de 11.7 de 145 pacientes que presentaron fuga del muñón duodenal. Si ustedes se dan cuenta, casi como el 50-60% fueron posible manejo con manejo conservador, drenaje, punción, manejo antibiótico, etcétera, y un 50 y un 40% fue necesario llevar a manejo quirúrgico. Ese manejo quirúrgico muchas veces implica hacer un cierre de pronto primario de un orificio fistuloso o de una dehiscencia, o volver a cerrar el muñón o hacer una duodenostomía. Incluso se describe pegar el duodeno al yeyuno, o sea, volver a hacer como otra anastomosis, pues con todos los riesgos que eso conlleva en un paciente muchas veces ya descompensadito. Esto es algo muy importante y es en relación a los síntomas. Seguramente algunas personas, ustedes ya sabrán qué es este animal o este pájaro. Es un ave marina. El ave marina, cuando abre esos brazos, alcanza, dicen que en longitud entre 3 a 4 metros, y es posible que entre 2 a 3 meses este ave pueda darle vuelta al mundo. Es decir, que vive y depende mucho del aire y de sus alas. Cuenta la leyenda que este pájaro fue matado o fue muerto por un marino, y que el marino tuvo que luego cargarlo en sus hombros con la mala fortuna que ellos también naufragaron. Y eso es lo que uno ve cuando el paciente presenta este tipo de sintomatología, como es el síndrome del dumping, que depende mucho de la cirugía, pero que tiene una incidencia a veces alta. Yo pudiera decirle, por la experiencia que puedo tener, es que uno ve pocos síntomas en los pacientes con cáncer. Anteriormente uno los veía como más por patología de tipo ulceroso. Afortunadamente la cirugía de problemas pépticos, prácticamente eso es cero, no existe. Pero uno con alguna frecuencia puede ver pacientes que tienen algunas manifestaciones. Pero si uno mira a los pacientes que anteriormente se operaban por úlcera, esos pacientes sí realmente tenían unas manifestaciones muy floridas respecto a este tipo de patología, como el síndrome de dumping. Se describe el dumping temprano, el dumping tardío. El dumping temprano generalmente se presenta a los 30 minutos, se acompaña de síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómito, tipo calambre, el dolor abdominal, y síntomas vasomotores generalmente por respuesta adrenérgica con taquicardia, palidez, sudoración. Y el dumping tardío, además de los síntomas vasomotores, tiene cambios de hipoglicemia por todo eso que ustedes ya saben, que es el paso del líquido a la luz intestinal con una hipotensión relativa, especialmente desencadenado por alimentos de tipo carbohidratos. El manejo es muy difícil. Muchas veces estos pacientes, yo diría que se acostumbran o manejan los síntomas. Uno lo veía anteriormente. Hay momentos en que uno de pronto puede hacer como convertir un B2 en una Y, o si tiene todavía muñón de estómago, hacer una gastrectomía total, o sea, resecando el segmento del estómago que es un remanente. Y el otro aspecto es el de la insuficiencia exocrina pancreática. Acuérdese de lo que hablamos de la asincronía desde el punto de vista de la secreción pancreática. Y este artículo lo pudo medir muy claramente. Cogieron 15 pacientes antes de cirugía, le midieron los niveles de la secreción pancreática
y se los midieron después de la cirugía y encontraron que el paciente tenía, por ejemplo, disminución del 76% del jugo pancreático, 89% de la tripsina, quimiotripsina 91%, de la amilasa del 72%, o sea que definitivamente los pacientes después de una gastrectomía con asincronismo definitivamente tienen una insuficiencia exocrina. ¿Qué tanto de esto produce síntomas? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que un porcentaje importante de pacientes tienen síntomas relacionados con la insuficiencia exocrina pancreática y generalmente estos pacientes responden con la terapia de suplencia. La literatura dice que la reserva pancreática es muy buena, que puede funcionar incluso con el solo 10% del páncreas. Si ustedes lo ven aquí, pues solamente lo único que pasa por encima del 90% pues es la quimiotripsina, pero hay pacientes que definitivamente tienen alteración desde el punto de vista de su secreción pancreática y necesitan suplencia. Yo creo que todos los pacientes gastrectomizados totales que no tengan paso por nivel de la parte duodenal necesitan suplencia. La anemia, a pesar de que nunca le tenemos tanto cuidado a los pacientes, es una muy frecuente encontrada o es muy frecuentemente encontrada luego de una gastrectomía. Lo curioso de la anemia es que uno la ve muy relacionada en el tiempo, es decir, en esta gráfica, por ejemplo, ustedes ven que a los 12 meses casi el 20% tenían anemia, a los 24 meses el 26% o el 20 y pico por ciento, es decir, que es progresiva con el tiempo, de diferente etiología, generalmente por deficiencia de hierro, por mala absorción de vitamina B12, etcétera, pero es muy frecuente y casi que uno lo ve de una forma similar para los pacientes que tienen fractura. También se comporta de una forma muy parecida, o sea que el primer año uno ve que el paciente tiene 6% de fracturas, al segundo año ya son 12%, ¿sí? Que la fractura va siendo progresiva con el tiempo. Es muy curioso que en los pacientes que tienen fracturas, el nivel del calcio es normal, el nivel de la 25-hidroxi vitamina D es también normal, pero la paratormona en estos pacientes es alta, a veces se dice que es hasta el doble, como si la reabsorción del hueso fuera muy importante en estos pacientes. Yo quisiera simplemente llegar a este punto. No voy a hablar nada de cirugía robótica, ni cirugía laparoscópica, ni menos de cirugía bariátrica, porque esta tampoco ha sido mi experiencia. Y pues yo dejo la presentación en este punto, pensando y dejando como una moraleja en el sentido de que si estamos demorados o nos hemos demorado en el sentido de pensar en la preservación del tránsito duodenal y en los reservorios gástricos, a sabiendas de que muchas veces hasta operamos pacientes con cáncer que tienen una probabilidad de vida o de supervivencia muy corta, pero probablemente en pacientes que tengan cánceres gástricos tempranos, con mejor expectativa de vida, deberíamos tener algún tipo de consideración diferente. Muchas gracias por su paciencia y por la generosidad en la invitación para esta presentación. Doctor Olegueros, muchísimas gracias por esta charla. Estuvo excelente como siempre. Muchas gracias por el tiempo que nos está dedicando. Vamos a hacer en este momento la ronda de preguntas de los participantes. Quiero contarle que tuvimos un momento 153 personas escuchando su charla. Entonces, el doctor Leonardo Carrascal dice: profesor, ¿cuál es la anastomosis ideal para evitar la fuga? Pues yo creo que en esa consideración uno debe tener lo que siempre debe hacer un buen cirujano. Debe tener muy buena perfusión en los segmentos que van a anastomosar. Debe evitar la tensión y lo que sea es un buen trato y una muy buena manipulación. Para las personas que me conocen y para los que no me conocen, yo soy muy amigo de las anastomosis manuales. Por supuesto que las anastomosis esófago-yeyunales es de la competencia de las suturas mecánicas, las anastomosis colorectales y colales, por supuesto que son de la competencia de las suturas mecánicas, pero yo creo que si la persona tiene un buen trato
y tiene unos tejidos muy bien perfundidos y evita la tensión, las suturas deben pegar un 100%. Me parece que esa es la conclusión que yo he tenido durante mi vida. Doctor, hay otra pregunta del doctor Juan Carlos Rodríguez. Dice, ¿cuál es el tipo de derivación que más usa y le ha dejado mejores resultados posterior a la gastrectomía total? Yo tengo que hacerles, esa pregunta me parece muy pertinente, porque yo siempre me moví en el mundo de la Y de Rux. En algunos momentos pensamos y dudamos si deberíamos hacerlo a algunos pacientes con interposición yeyunal. Yo nunca pensé, y tengo que ser muy claro con ustedes y muy sincero, yo nunca pensé que pudiera encontrar en la literatura más de 70 tipos de reconstrucción, que encontrara esa que ustedes les mostré, que es la interposición yeyunal. Entonces la Y de Rux es una cirugía fácil de hacer, entre comillas, es muy simple, muy fácil, funciona bien, pero es que cuando uno dice que funciona bien, uno va a esperar que el paciente durante el primer año tenga el 10% de su peso corporal, pérdida de su peso corporal, el 10%. Y si se agrava más con la quimioterapia, pues probablemente va a perder un poco más. Y es muy probable que el paciente, digamos, permanezca siempre como en un estado, entre comillas, de desnutrición o malnutrido. Se recuperan, pero no es lo ideal que uno pudiera tener, ¿no? Entonces, yo utilicé durante muchos años la Y de Rux y la sigo utilizando, pero creo que digamos que ese es como el mensaje que yo quisiera traer, motivarlos. Yo cuando hablo con los residentes y con los estudiantes, le digo yo que a veces uno tiene que enamorar a la gente, pero ese enamoramiento también implica un poquito de motivación, porque uno a veces descambiar o modificar lo que uno hace es muy complejo, porque si a mí con esto me va muy bien, pues yo para qué voy a cambiar si así me va bien, pero hay que pensar también en el paciente. Hoy en día tenemos que pensar muy bien en las condiciones nutricionales, en la vida nutricional del paciente y en su calidad de vida. Profe, el doctor Carrascal pregunta, ¿el tipo histológico le hace cambiar la radicalidad de la resección? Sí, yo anteriormente pensaba que cuando uno tiene un paciente que tiene un cáncer difuso, y digamos, la resección en el sentido oral le daba para hacerle una gastrectomía subtotal, la debería hacer porque esas son como, digamos, las normas que están establecidas en la escuela japonesa. Pero yo creo que uno con el tiempo va cambiando un poco el pensamiento. Yo creo que cuando uno tiene un paciente joven con un cáncer difuso o un paciente, digamos, de no menos o menos de 60 años, yo creo que uno debe hacer una gastrectomía total. De pronto para un paciente de más edad, con un cáncer difuso, que uno pueda hacer una gastrectomía subtotal, debería hacer una subtotal, pero creo que la radicabilidad en la gente joven debe hacerse. Listo, profe. Hay tres preguntas que van como muy en el mismo sentido. La del doctor Edison Acuña, el doctor Iván Darío Martín y la doctora Sandra Gutiérrez. Preguntan que en caso de damage control y las otras dos en un cirujano que se enfrentan en un escenario de urgencias ante un tumor perforado que no tiene patología, ¿cuál, cuál es, ¿cuál es la mejor forma de actuar? ¿Actuar como si fuera, se tratara de una lesión maligna? Pues esa pregunta es una muy buena pregunta. Yo siempre les digo a las personas y a las personas jóvenes que hay una cosa en medicina que es muy difícil de aprender, que es el juicio clínico. Entonces yo tengo que tener la suficiente capacidad en un momento determinado saber y asumir si es un paciente que tiene un tumor o que tiene una patología de otra categoría, por ejemplo un linfoma, o hoy menos frecuentemente, digamos, una patología benigna como una úlcera duodenal o una úlcera gástrica benigna. Sin embargo, yo le diría lo siguiente como recomendación: si el paciente no tiene gran contaminación, yo creo que es mejor hacer una gastrectomía directamente, así sea total, preferiblemente para ese paciente, si no tiene contaminación. Si tiene mucha contaminación, me parece que es más benéfico hacer un control de daños, una sutura primaria y una epiplastia, que por supuesto que el hecho de que un tumor se perfore
eso ya establece un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Sí, señor. Desde Cali, el doctor José Zorrilla le pregunta, en su opinión sobre la gastrectomía total, ¿cuál es su opinión sobre la gastrectomía total por laparoscopia en el cáncer avanzado? Sí, yo conozco al doctor Zorrilla. Un saludo para él. Digamos que la siguiente parte que yo tenía en la presentación hablaba de gastrectomía total por laparoscopia. A mí me parece que hoy en día las cirugías son abiertas por laparoscopia y por robótica. Cada día se hacen más laparoscópicas, sí, y se están haciendo ahora más robóticas. ¿Cuál es el pensamiento? La gastrectomía laparoscópica, por lo que yo alcancé a revisar y por lo que yo he visto, tiene muchas, digamos, muchas ventajas: menor dolor, menor estancia hospitalaria, más rápido el tránsito de vía oral, más rápidamente el paciente se va para su casa, menos complicaciones de las heridas. Tal vez lo único es que es de pronto un poco más demorada, pero el tiempo que se demore se redunda mucho en beneficio del paciente por todo lo que hemos mencionado. Para el cáncer gástrico temprano, ¿es la mejor alternativa? Sí. Lo que se discute, y eso es lo que de pronto habría que pensar y hay que revisar a profundidad, si para el cáncer gástrico avanzado ese seguimiento a largo plazo es igual a hacerlo abierto o por laparoscopia. Yo no encontré realmente que uno pudiera resolver esa pregunta, pero para el cáncer gástrico temprano, la mejor alternativa debe ser la gastrectomía total laparoscópica. El doctor Leonardo Carrascal pregunta, hace un comentario, dice, profe, nosotros hacemos gastrectomía laparoscópica y en realidad la mejor anastomosis es la manual. ¿Tiene usted la misma impresión en la cirugía abierta? Pues digamos que yo en las gastrectomías totales hago sutura con sutura mecánica. ¿Cuál es la mejor sutura desde el punto de vista o tipo de anastomosis para la laparoscópica? Yo no tengo realmente experiencia en eso. Veo que se utiliza con mucha frecuencia el Orbil, cuando uno introduce por la boca el yunque que puede sacar una vez que hace el cierre del muñón esofágico para anastomosarlo, y se hace absolutamente todo por laparoscopia. Me parece que es la mejor alternativa para estos pacientes. He leído que hay un poco más de estenosis en relación a cuando se utiliza el Orbi, pero me parece que la mejor alternativa para una gastrectomía sigue siendo la sutura mecánica, y si es por laparoscópica, la utilización del Orbi es la mejor alternativa. También he encontrado desde el punto de vista, pero eso depende de la experiencia del cirujano, la posibilidad de hacer anastomosis laterales, lateral entre el esófago y el yeyuno, con el cierre después del defecto. La literatura habla muy bien de ese tipo de anastomosis, pero yo creo que eso depende de la experiencia que cada persona vaya formando dentro de su entrenamiento. Yo creo que dice la literatura que se necesitan entre 40 a 100 procedimientos para hablar de experiencia. El doctor Manuel Moros pregunta que cuál es su opinión de la gastrectomía paliativa en el estadio 4. Eso es un tema muy amplio. Manuel, muy buenas noches. Es un tema muy amplio porque existe lo que hemos descrito por ahí en algunos artículos que llamamos nosotros la terapia de conversión, que es tratar de volver un estado 4, digamos, resecable o operable, entre comillas. Si uno habla específicamente de la gastrectomía paliativa, hay un trabajo de los holandeses donde ellos mencionan que si yo tengo, digamos, compromiso, por decir, de una lesión hepática única y compromiso del estómago, y eso es una cirugía, entre comillas, paliativa, pues yo puedo resecar el estómago y resecar la lesión del hígado. Pero si definitivamente yo tengo más de un sitio comprometido, de pronto no se justifica hacer la gastrectomía paliativa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, compromiso hepático y compromiso ovárico, por decir algo, no se justifica, no se mejora el pronóstico de los pacientes haciendo una gastrectomía paliativa. De pronto los pacientes que con una sola lesión, un solo sitio de metástasis puede tener vigencia para mejorar la calidad de vida, porque el paciente tenga una obstrucción, porque el paciente tenga un tumor muy grande y la probabilidad de que sangre
o esté obstruyendo o esté funcionalmente causando alguna molestia, se justifica siempre y cuando haya un solo sitio de metástasis. Si hay más de uno, no se justifica. Profe, ¿Sí? el doctor, el doctor Camilo Tarazona le manda saludos desde Medellín. Le agradece por la exposición. El doctor Andrés Felipe Ocampo Cortés pregunta que si tiene alguna experiencia con la gastrectomía con preservación de pílora. No, yo no tengo ninguna experiencia con la gastrectomía con preservación de píloro. Los pocos pacientes que vi generalmente tenían muy mala evacuación gástrica, entonces, digamos, pacientes que habían operado y que yo podía tener la sensación de poder cuál era su evolución, pero realmente no tengo experiencia y la poquita que vi me parece que no fue favorable, ¿no? Profe, el doctor Iván Darío Martí eh, escribe, un cirujano general que tiene un paciente con cáncer gástrico en un escenario con dificultades para remitir a un centro especializado, ¿debe proceder a la cirugía o insistir en la referencia a un centro especializado, aunque esto implique un tiempo de espera? Sí, buena pregunta también. Eh, yo creo que la gastrectomía total es una cirugía un poquito exigente y competente. Me parece que se necesita tener un poco más de bagaje para afrontar una gastrectomía total, no tanto la subtotal. Yo creo que un residente, por ejemplo, que rote por nuestro servicio debe salir haciendo una gastrectomía subtotal y seguramente ayudará a muchas gastrectomías totales. Yo cuando les enseño a las personas a hacer una gastrectomía, tengo algún criterio para pensar que se puede hacer una cosa que yo llamo la gastrectomía casi total, que está descrita en la literatura, donde uno puede llegar a resecar el estómago sin manipular demasiado ni desvascularizar mucho la región, digamos el esófago abdominal, de tal forma que uno puede hacer la jareta casi que sobre la región cardial y de tal forma que cuando se grapen las suturas, la sutura mecánica, uno pueda tener la certeza de que la anastomosis le quedó casi que en el cardias o por encimita del cardias. Y es una cirugía que me parece que es muy agradecida para un cirujano general, para que no tenga que pelear con un esófago, que cuando uno a veces lo secciona o lo corta, se tracciona y empieza uno a sufrir con ese esofagito. El doctor Juan Carlos Arenas le manda un saludo desde Bucaramanga y le pregunta cuál es su opinión de las resecciones multiviscerales, principalmente en pacientes jóvenes. Sí, Juan Carlos, un abrazo. Yo personalmente creo que al paciente joven hay que ofrecerle mucha cirugía, no al paciente de edad. Yo creo que al paciente joven hay que ofrecerle todas las alternativas desde el punto de vista de manejo, así sea con neoadyuvancia y con cirugía. Y si uno tiene que a veces hacer unas cirugías un poquito, entre comillas, heroicas o multiviscerales, yo creo que un paciente joven amerita que lo haga, porque es la única oportunidad que el paciente tiene. Me parece que es como de las pocas indicaciones, pero me parece que el paciente joven merece esa oportunidad y ojalá lo pueda operar una persona que tenga, digamos, experiencia y criterio para tomar a veces, hacer algunas decisiones desde el punto de vista de resección de varios órganos. El doctor Leonardo Carrascal pregunta en qué casos debe usar la neoadyuvancia antes de la intervención. También muy buena pregunta. Hoy en día parece ser que la modalidad de apnea o adyuvancia ha cambiado un poco. Sin embargo, nosotros tenemos un grupo, digamos, como que tenemos la participación del oncólogo, la participación muchas veces del radioterapeuta, del cirujano, y tenemos la tendencia a tratar de ofrecerle neoadyuvancia a los tumores de la región proximal del estómago, sobre todo los tumores de la unión gastroesofágica. Para un tumor avanzado distal, no creemos que la mejor alternativa sea la quimioterapia neoadyuvante, sino directamente llevar al paciente a cirugía. Pero ustedes van a encontrar dentro del criterio médico
que hoy en día tratan de darle a los pacientes algo de neoadyuvancia preoperatoria con tal de tratar de ver si es factible poder disminuir el tamaño del tumor o evitar probablemente la diseminación de la enfermedad o esterilizar un poco el campo quirúrgico, pero el problema es que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes deteriorados nutricionalmente y generalmente cuando uno les da quimioterapia preoperatoria, generalmente a veces uno los compromete más en su condición general o condición funcional. Entonces, para decirle que probablemente los tumores de la región proximal del estómago son los que pueden beneficiarse más desde el punto de vista de la neoadyuvancia, hay mejoría hasta de un 13% desde el punto de vista de sobrevida cuando uno les da neoadyuvancia comparado con el grupo que solamente uno opera. El doctor Manuel Moros pregunta que si en algún caso recomienda la gastrectomía proximal. También muy buena pregunta, Manuel. Yo les cuento lo que he vivido. Nosotros tuvimos en el instituto un paciente que todos aprendíamos a dilatar con ese paciente. Casi me olvida el nombre del paciente. Y todos dilatábamos a Pepito Pérez. Ese paciente tenía una gastrectomía proximal. Ese paciente tenía reflujo biliar y hacen unas estenosis importantes. Entonces, yo personalmente creo que no es una buena cirugía. Uno, desde el punto de vista oncológico y dos, desde el punto de vista funcional por el reflujo biliar. Pero yo creo que uno no tiene que ser tan cuadriculado. Yo creo que hay momentos en que de pronto tiene algunas indicaciones. Y tenemos incluso colegas que les han hecho gastrectomías proximales y llevan muchos años prácticamente curados y no son desde el punto de vista sintomáticos tan molestos. Incluso creo que tienen muy buena calidad de vida. Pero esa es la experiencia que tengo y nunca he hecho una gastrectomía proximal para poder tener claridad respecto a eso. El doctor Víctor García le manda saludos desde México y dice: en patología benigna, hablando específicamente de gastroparesia que no ha respondido a tratamiento médico, ¿cuál es su manejo de elección? Sí, ese tema también es un tema, digamos, grande e importante, que es el manejo de las gastroparesias. Yo lo quise involucrar dentro de las indicaciones porque cuando leí todo este tema de la gastrectomía total en estos días, encontré que esa era una de las indicaciones, la gastroparesia. Yo no tengo experiencia en eso, nunca he hecho para un paciente con alguna gastroparesia o una obstrucción, una gastrectomía total, nunca la he hecho. Me parece mucha cirugía, pero está descrita en la literatura. El doctor Luis Gabriel González le pregunta: en su experiencia, ¿qué porcentaje de falsos negativos tiene el esofagograma post-gastrectomía total y qué valor tiene este examen? Sí, esa es muy buena pregunta, Gabriel. Un abrazo. Ahora, buscando y mirando lo de la fuga de la anastomosis esófago-yeyunal, hay 2 o 3 artículos que hablan en relación al beneficio o no de dar un trago de bario o hacer algún estudio con medio hidrosoluble. Hablan de una sensibilidad solamente por ahí y especificidad por ahí que llega al 60%, es decir, es mala. Es un examen malo para poder diagnosticar una fuga. Y muchas veces cuando se hace algún tipo de reconstrucción, alguna bolsa, o que el bastón queda cortico, el bastón queda grande, y el radiólogo no tiene una muy buena información de cómo se hizo la reconstrucción, de pronto puede dar una falsa idea de cuál es la imagen que le está viendo. Me parece que el mejor examen para diagnosticar una fuga sigue siendo la endoscopia, por eso la mencioné específicamente. La endoscopia es 100% sensible, 100% específica y es una alternativa dentro del armamentario de un cirujano para poder valorar una anastomosis. El doctor Fabián Puentes le pregunta que si usted usa en el protocolo de este viaje la endosonografía. También muy buena pregunta, Fabián, un abrazo. Yo creo que los pacientes con tumores avanzados no se benefician, ¿no? No creo que sean la mejor indicación. Por supuesto que para pacientes con lesiones tempranas, donde uno quiere definir
si el paciente es candidato a un procedimiento endoscópico, debe ser parte del estudio. Si usted tiene la forma de hacer una endosonografía, debe ser parte del estudio para un paciente definir si es candidato a un procedimiento desde el punto de vista endoscópico. Ahora, yo creo que en medicina a veces uno no puede decir nunca. Yo creo que algunos pacientes de pronto con lesiones avanzadas también se pueden beneficiar de alguna información desde el punto de vista endosonográfico. Por ejemplo, lesiones que de pronto estén muy adheridas al páncreas y se tiene un paciente joven y uno de pronto puede tener la posibilidad de pensar no solamente en hacer una gastrectomía, sino de pronto una pancreatoenectomía dada la condición de la juventud del paciente. Profe, el doctor Camilo Tarazona le manda saludos desde Medellín y le agradece por la presentación. Muy amable, Camilo. Igualmente un abrazo. El doctor Jaime Andrés Montoya lo felicita por su presentación también y le pregunta que usted qué piensa de la laparoscopia de estadificación en las lesiones mayores a T2. Yo creo que los pacientes T3 y T4 requieren laparoscopia de estadificación en este momento de forma rutinaria. Es mucho la información que uno deriva de la laparoscopia. Hay lesiones que uno no puede percibir con una tomografía ni con una resonancia. Con alguna frecuencia uno ve lesiones en el hígado que tampoco fueron visibles con una tomografía. Las siembras peritoneales, la posibilidad de tomar líquido para un estudio citológico. Entonces, la laparoscopia debe ser parte del andamiaje para los pacientes que tienen lesiones T3 y T4. Profe, la doctora Sandra Gutiérrez le pregunta en paciente joven con cáncer gástrico difuso, con recurrencia de sangrado y estenosis de la anastomosis, ¿qué nos aconseja? Miércoles, creo yo que les quedó tumor en el borde. Eso, digamos que cuando uno tiene estenosis después de una cirugía, lo primero que uno debe pensar es como recurrencia en el borde, ¿no? Pues yo pensaría que hay que llenarse de razones, pero me parece que si es un paciente joven con recaída, uno debe tener la posibilidad, si uno tiene la posibilidad de ofrecerle un tratamiento quirúrgico, esa es la primera opción. Y si no, pues pensar en alguna cosa paliativa, pero cada vez que uno ve recurrencia en una anastomosis, el primer pensamiento es que estenosis en una anastomosis, el primer pensamiento es que hay recurrencia. El doctor Mario Rodríguez le pregunta que qué opina de la gastrectomía total con citología peritoneal negativa, índice de carcinomatosis peritoneal bajo en un paciente joven. Miércoles, Mario, eso es una muy buena pregunta también. Ya habíamos hablado como de la gastrectomía paliativa. Yo pensaría que, digamos que cada caso es muy particular, ¿no? Yo creo que cuando uno ve tanto paciente con estadio 3 y estadios 3 avanzados, casi llegando a 4, la única alternativa que uno a veces tiene para ofrecerle a estos pacientes es la quimio y la cirugía. Entonces uno tiene que tomar en consideración qué es lo que debe ofrecerle a estos pacientes. Hacer cirugía de citorreducción en pacientes con cánceres gástricos avanzados y IPCs, como nos ha enseñado el doctor Abadía, mayor o por encima de 10, creo que el pronóstico es muy malo. Y por debajo de ese puntaje de IPC, pues los pacientes deberían ir a un esquema de quimioterapia y tener la posibilidad de volver a hacer una revaloración desde el punto de vista laparoscópico para saber si ese IPC se conserva o ha cambiado para tomar esa decisión si se llevan o no se llevan a cirugía. El doctor Juan Javier Acevedo desde el instituto lo saluda y le agradece por todas sus enseñanzas. El doctor Camilo Tarazona le pregunta cuál es su opinión de la resección de las metástasis hepáticas sincrónicas y metacrónicas por cáncer gástrico. Claro, esa es una pregunta de Camilo. Esa pregunta también es muy compleja porque cuando uno mira que un paciente tiene un estado 4, pues ese paciente, la probabilidad de sobrevivir a corto plazo es muy corta. Pero también depende del paciente. Si el paciente definitivamente tiene un cáncer de estómago con múltiples lesiones hepáticas, yo creo que ese paciente, digamos,
no tiene ningún tipo de indicación quirúrgica. Pero lo que mencionaba, cuando uno hace este tipo de valoración en los pacientes que se llaman terapia de conversión, uno puede tener pacientes con estados 4, cáncer gástrico, lesión grande de pronto, pero del lóbulo hepático izquierdo, joven. Tenemos un cirujano experto como el doctor Tarazona para hacer una metastestectomía. Pues yo creo que de pronto uno podría de pronto ofrecerle a ese paciente la gastrectomía con una resección de la metástasis. Me parece que esos, en los pacientes jóvenes, yo creo que hay que trabajarle y hay que ofrecerles más cosas de los que uno puede, digamos, siempre tener en la cabeza. Yo creo que a veces uno tiene que salirse de las normas y tomar otras actitudes, porque hay pacientes y los pacientes son los que a veces cuando pasan a una junta es la única posibilidad que tienen, porque o la junta los condena o la junta les ofrece algún tipo de posibilidad para su vida, ¿no? Porque es la vida de un paciente. Doctor, el profe Hasbón y el doctor Luis Gabriel González le agradecen por todas, pues por la charla y por la transmisión de su mensaje. Muchas gracias a Gabriel y a los Hasbón. El doctor Julián Andrés Mesa le envía un saludo y le pregunta que qué opina del impacto en supervivencia de las resecciones multiorgánicas en cáncer gástrico. Yo creo que, pues digamos que ya habíamos mencionado algo. Yo creo que uno tiene que escoger los pacientes, uno tiene que pensar en los pacientes. Si ustedes se dan cuenta cuando hablamos de eso de las complicaciones, uno de los factores asociados a las complicaciones es la gastrectomía total. O sea, si yo hago una gastrectomía total, voy a tener un poco más de posibilidad de tener complicaciones. Pero si hago también una gastrectomía extendida, o sea, de pronto que tenga que hacer algo, también es un factor de complicación. Entonces uno tiene que escoger muy bien el paciente. Nosotros en el grupo a veces, en el instituto, tratamos de establecer como yo les digo, como un nomograma. Y ese nomograma a veces uno como que lo trabaja en la cabeza. Y uno dice, ¿este paciente lo opero o no lo opero? Y de pronto otra persona dice, sí, yo lo operaría. Otra persona dice, yo no lo operaría. Yo digo que es como el nomograma que cada uno maneja en la cabeza. Lo ideal es tener un nomograma universal para que todos pudiéramos tener ese mismo tipo de decisión sobre la condición del paciente, su morbilidad, la edad, el ASA, y uno poder tomar una decisión como más universal. Creo que eso nos falta en nuestro medio, ese nomograma universal, digamos, nativo, como originario nuestro, para poder tratar de poder tener ese tipo de decisiones con respecto a cuál es la mejor alternativa para un paciente. Entonces, si yo tengo un paciente de edad que de pronto tengo que hacerle más cirugía y veo que la probabilidad que ese paciente vaya a tener una morbilidad por encima del 30-35%, yo creo que no es el mejor paciente para hacer ese procedimiento. Pero si yo tengo un paciente joven sin ningún tipo de morbilidad, de pronto puede ser el paciente para tener ese tipo de alternativa quirúrgica. Bueno, y esta es la última pregunta de la doctora Joana Ramírez. Le pregunta, profe, que si en la gastrectomía total con reconstrucción en Y tiene alguna relevancia la orientación del bastón de la esófago Y1, ya sea medial o hacia lateral. Yo no creo que no tenga ninguna importancia dejarlo hacia un lado o hacia el otro. Yo, por ejemplo, siempre lo dejo hacia el hígado, el bastón. Perdón, yo lo dejo hacia el otro lado, hacia el vaso. Algunas personas lo dejan hacia el hígado, pero yo no veo que eso tenga ninguna relevancia. Tal vez lo único es que cuando uno hace el procedimiento endoscópico de control de los pacientes, dice, este paciente lo operó tal, o este paciente lo operó el otro, porque uno ya sabe cuál es el comportamiento del cirujano frente a este tipo digamos, de conducta, ¿no? Bueno, como es la Bueno, última profe. pregunta, Jorge, yo quisiera agradecerle a usted, a Joana, a David por la invitación, agradecerle a todas las personas que están ahí, como Víctor, como Oscar, como el doctor Junca, darle las gracias por la invitación. Yo me siento como una persona, como en mi casa, cuando estoy hablando con ustedes. Soy médico cirujano de la Universidad Nacional, con mucho honor, y para mí es un placer poder estar con ustedes y dirigirme sobre todo a la gente joven, y espero que la motivación de lo que yo les haya transmitido es pensar que si debemos hacer algo más con la preservación del tránsito renal y si tendremos que hacer algo un poquito más con el reservorio gástrico. Esa es la motivación, nada más. Muchas gracias.
Profe, muchísimas gracias. De parte del grupo de residentes de la Universidad Nacional le mandamos un saludo. Le agradecemos por todas las enseñanzas que ha dejado y que nos siguen llegando y que probablemente lleguen a los que ya no lo conozcan en la rotación. Del instituto también le mandan muchos saludos y le agradecen por la presentación.